Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación. Hoy venimos a hablar de PBM. Es una estrategia e iniciativa que junto con el profe Caballero hemos desarrollado durante los últimos 2 años, pues como parte del Departamento de Anestesia, con enfoque principalmente en el perioperatorio, pero que pues como vamos a ver más adelante puede ser extensivo hacia otros servicios y que realmente comprende es que todas las especialidades que tienen, digamos, manejo transversal sobre el paciente que va a cirugía, pues pueden intervenir de manera importante. Eh, Vamos a hablar de estrategias generales, estrategias que posiblemente alguno en cualquier nivel, pues digamos que se encuentre, ha podido intervenir de esta manera. Claramente, pues la evidencia va a ser muy sectorizada dependiendo, pues, dónde me encuentre. Por ejemplo, en cuidado intensivo, la evidencia de PBM todavía está muy limitada debido a que no hay forma de realizar, pues, los estudios de manera tan sencilla y pues los que hay no cuentan con una metodología pues adecuada. Vamos a hablar algo sobre la experiencia que ha tenido el PBM en el mundo y pues claramente el caso de éxito que representa su cuna. El desarrollo del PBM ocurre en Australia y pues su experiencia nos permite determinar de que en realidad sí es una estrategia que vale la pena implementar. Y de esta manera pues nos responderemos por qué debemos implementar estos protocolos. Poco de historia. Para hablar de la historia de la medicina transfusional, pues nos tendríamos que volver mucho en el tiempo, quizás hasta las descripciones del sistema circulatorio o hasta la primera descripción de una transfusión sanguínea. Luis XVI indicó a su médico de cabecera, que era Jean-Baptiste, que realizara la primera transfusión. Y la primera transfusión ocurrió de una cabrita hacia un humano. Y no solamente fue la primera transfusión, sino la primera complicación, porque pues, claramente la persona falleció. Tendríamos que pasar por el premio Nobel, doctor Landsteiner, que describió los grupos sanguíneos, y por todo lo que nos aportó la Segunda Guerra Mundial en cuestión de medicina transfusional. Pero relacionado a PBM, vamos a hablar o a reconocer dos personas muy importantes. Una es el doctor Denton Collins. Resulta que este señor en 1977 hace algo que en ese momento era considerado como colocarse la soga al cuello. ¿Por qué? Porque había una población que eran los pacientes que requerían cirugía cardiovascular, pero que no podían llevarse de manera segura porque pues, no aceptaban transfusión. Sabemos que la cirugía cardiovascular es uno de los servicios que más consume hemocomponentes. Y este señor, con unas estrategias que para ese momento no se conocían como PBM, pues pudo realizar 542 operaciones sin realizar transfusiones sanguíneas, comparando estos casos pues con los casos de sus colegas y encontrando de que realmente no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad. Entonces, posiblemente él no sabía en ese momento que estaba realizando una intervención posiblemente ahorradora de sangre, pero que resultó pues bastante eficaz. Y el segundo es Jamie Illister. Él es un hematólogo australiano. Su importancia radica en que es el padre del PBM y todo ocurre desde 1986. Resulta que en 1986 hubo pues un boom en cuanto a mejorar la seguridad de la medicina transfusional y se identificó de que básicamente funcionaba como una industria, donde el punto central del manejo de los hemocomponentes era básicamente el donante. O sea, todos los esfuerzos se concentraban en el donante, en que se captara a esta persona, se pudiera procesar la sangre y posteriormente se enviara a el centro donde se iba a realizar la transfusión y pues el receptor de este hemocomponente simplemente era el punto final, pero nadie se preocupaba qué le pasaba o si hubo una complicación o si sirvió si no, o se murió. No había como ese punto específico. Entonces él dice que es necesario hacer un cambio en esta política o en este pensamiento moviendo el bote. Moviendo el bote es centrar la medicina transfusional, no solamente en el donante, sino también en el receptor. Preocuparnos por quién va a recibir pues, este como de En ese momento no tuvo mucho eco,
se quedó quieto casi 19 años, hasta que sale este artículo que es el primer artículo donde ya se propone un protocolo como tal y que se inicia su implementación en Australia. Básicamente parte de la pregunta de que si las transfusiones sanguíneas hacen parte del problema en el que los pacientes pueden aumentar su mortalidad o el riesgo de complicaciones. Entonces, ¿hay correlación? Pues posiblemente sí. ¿Eso significa causalidad? No, no necesariamente. Para yo determinar si esto realmente tiene una causalidad, pues debo obtener evidencia. Entonces, ese es uno de los primeros pilares del PBM. Entonces, debo incrementar la calidad de la evidencia, mejorar los estudios, obtener volumen de estudios para poder determinar esos desenlaces. Y lo otro es que debo enfocar mi práctica clínica basada en varios principios, que son tres. La evidencia científica, un contexto ético, donde pues, mi primer, digamos, mensaje sería no hacer daño y que sea una estrategia costo efectiva, pues porque es lo que le va a interesar a la mayoría de instituciones. Bueno, esto cambió. Desde el 2005 para adelante, la gente se interesó mucho por el tema. Y acá hay algo muy llamativo, y son estos 2 años. Estos 2 años son los años donde ocurrió la pandemia y pues obviamente se limitó mucho en ese momento la posibilidad de adquirir hemocomponentes. Eso interesó al mundo nuevamente por el PBM y hizo que, digamos, surgiera mucho interés sobre estas estrategias para tratar de evitar la transfusión. Partiendo de un mensaje claro que es lo que principalmente se confunde con PBM. PBM no es una estrategia que esté en contra de la transfusión sanguínea, sino que está a favor de que se haga cuando se requiere realmente. Ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, básicamente es una estrategia sistematizada, que es basada en la evidencia, que busca optimizar el manejo de los hemocomponentes, teniendo como propósito principal la seguridad del paciente. Este es el pilar principal de lo que consideraríamos como PBM, logrando así un uso racional de los mismos. Se enfoca principalmente en tres pilares. Uno es optimización del volumen sanguíneo, minimización de la hemorragia y optimización de la tolerancia a la anemia. En el escenario perioperatorio, pues esto es transversal en todo el proceso. Tanto tenemos intervenciones como el preoperatorio, como en el intraoperatorio y como el posoperatorio. Y COMPEN, digamos que compromete a todos los actores que ocurren dentro de este proceso. Entonces, acá está el médico familiar, está el internista, está el intensivista, en el posoperatorio también está el intensivista, está el cirujano cuando hace sus seguimientos, está el anestesiólogo. En el intraoperatorio, pues estaría, digamos, también el equipo quirúrgico, comprendido pues por anestesia y por el cirujano que está realizando la intervención. Y pues, de esta manera, pues podemos sacar como una matriz donde en todos estos escenarios tengo ciertas intervenciones. Ya vamos a ver un poco más de eso. Pero ¿por qué es importante hablar de esto? Esto radica en que, digamos que la mayoría de países, la gran parte de la población mundial se concentra en los países en vía de desarrollo. Esto más o menos comprende que en todo el mundo el 81% de las personas están en este tipo de países, pero sorprendentemente solamente se captan el 53% de los hemocomponentes a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que nosotros siempre estamos en escasez de hemocomponentes. Y además de esto, pues entre más volumen, pues más posibilidad de tener complicaciones y además de esto, pues mayor riesgo de cosas que uno esperaría que ya no pasen, pero que siguen pasando, como por ejemplo transmisiones cruzadas de VIH por hemocomponentes. El último reporte acá en Colombia, de hecho, fue en el 2022, de un caso que hubo pues, reporte de transmisión cruzada. Estos son los datos del CIEVI, que es el Sistema de Vigilancia de Colombia, el Instituto Nacional de Salud. Vemos que acá en el Valle del Cauca, de una población de 4.638.000 personas, se realizaron 44.736 transfusiones. Eso significa que tiene una tasa de 9.6 transfusiones por cada 1.000 habitantes, que es muy alta. Ustedes ven, está casi que por los colorcitos, es uno de los departamentos que más transfusiones realiza por año. ¿Dónde se concentran principalmente estos eventos? En, digamos, lo que serían comunidades eh, de alto
de alta necesidad de transfusión, como sería pues la unidad de cuidados intensivos, hemato-oncología, la unidad de trasplantes y la unidad la unidad renal pues también de estos pacientes. El hospital tiene muy buen banco de sangre, tiene muy buen banco de sangre, cumple casi que siempre los requisitos y el porcentaje de satisfacción, tiene reporte y tenemos 3 unidades que son como las trazadoras de reportes, que creo que es UCI, la otra sería hematoncología y la otra no la recuerdo, pero bueno, sala de operaciones, no estoy seguro, pero bueno, son las 3 que comprenden y hacen el reporte de manera muy adecuada pues con respecto, digamos, a lo que serían las otras instituciones de la ciudad. Pero eso no quita que la transfusión es uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina actual y todos nos hemos dado cuenta. De pronto no tanto en cuidado intensivo porque, como vamos a ver más adelante, en la UCI cuando los pacientes requieren transfusión es porque realmente sí la requieren, pero eso no pasa siempre en cirugía. Por ejemplo, en cirugía hay muchos escenarios donde el paciente no requiere transfusión y se transfunde. O se reservó con 2 unidades, se reciben las 2 unidades y por no devolver una unidad se le colocan las dos. ¿Sí? Eso pasa. O es un paciente que tiene hemoglobina de 10, tiene un sangrado, digamos, importante en la cirugía, no tiene alteración hemodinámica pues por ese sangrado, pero se le transfunde también las 2 unidades. Entonces ahí es un problema grande en cuanto a la ausencia de protocolización o de sistematización de estos protocolos que son importantes. Y encontramos que casi 1 de cada 2 transfusiones resulta innecesaria. Y también una variabilidad transfusional para un mismo proceso que muchas veces no entienden. Entonces es el escenario del paciente que, bueno, va a cirugía con 8 de hemoglobina, yo puedo iniciar con reanimación hemostática porque su condición la amerita, pero también va reservado el paciente que va con hemoglobina de 14. Una pregunta, ¿para qué es reserva un paciente de hemoglobina de 14? Eso incluso ha modificado ciertas cosas porque la reserva también tiene un costo para la institución y de hecho creo que acá no se cruzan sino hasta que se garantiza que sí se va a transfundirse, porque pasan circunstancias si usted reserva cruzan los glóbulos rojos. Entonces, es malo, sí. Entonces acá tenemos, ese sí es un indicador que tenemos deficiente acá y es el índice de reserva transfusión. Nosotros reservamos mucho y transfundimos poco. Y muchas de las transfusiones son innecesarias. Pero tenemos un problema, es que nosotros no percibimos realmente esa situación. Para nosotros, digamos que eso ocurra es la normalidad. Acá, en este estudio que se publicó en el 2023, donde participó el doctor Ari Chander, que es parte de la Sociedad Internacional de PBM, se recogieron en 15 hospitales, valorado por expertos en PBM, con más o menos 30 años de experiencia, independientes. Se recogió cuántas eran las transfusiones que se realizaban de manera inapropiada y cuáles de manera apropiada, basándose también en las guías, pero ya vamos a ver que las guías tienen un gran problema. Pues resulta que apropiadas, cuando solamente se va a transfundir una unidad, solamente es apropiada el 9%. Y inapropiadas, casi el 90%. Entonces, pues es una cifra escandalosa. En Estados Unidos, de pronto, la situación es un poco diferente porque allá también hay donación incentivada, que es pues, una discusión ya un poco más aparte de nuestro país, porque acá no existe la donación incentivada, sino que solamente existe la donación voluntaria. Pero allá le pagan a las personas para que donen. Entonces, pues, hay como... Sí. Entonces, pues, el problema es que eso cuesta. La pérdida, digamos, lo que cuesta procesar una unidad de glóbulos rojos y que no, pues, se pierda, cuesta $412. Y si esa unidad de recolectada, donde se sacaron pues, el resto de componentes, plaquetas, crío y plasma, se pierde,
se pierden por casi cada transfusión $1.101, o sea, 4 millones de pesos de pitico, que los perdemos nosotros también acá cuando reservamos y no transfundimos, o cuando esa unidad pues se le transfunde a alguien que no la necesita, porque finalmente pues no le va a mejorar. Y todos los, como que también uno se encuentra estos mensajes en las redes sociales, como necesitamos que la gente asista a donar, llamada urgente de la gobernación para que donen, está el puesto allí de donación. Y es porque usualmente nosotros estamos en déficit de hemocomponentes. El riesgo de exposición, no vamos a tener mucho en esto, básicamente es el riesgo que hay de infecciones cruzadas, pero pues aunque es bajo, sigue ocurriendo. Como les decía, el último reporte acá fue en el 2022 de una transmisión de VIH por una transfusión sanguínea. Hace poco hubo un reporte en Brasil por unas cesáreas, 6 personas con transmisión de VIH también. Y el riesgo, pues, per se de la transfusión, que sabemos que no es una intervención inocua, que puede ir tan sencillo como una reacción febril, como una hemólisis fatal. Digamos, abstrayéndola a las cifras, básicamente acá ocurriría cada 2 años una hemólisis fatal, un desenlace negativo, y pues en la unidad de cuidados intensivos también no es infrecuente encontrar lo que serían síndromes de sobrecarga asociadas pues a la transfusión sanguínea. Bueno, ya vimos que de cierta manera Isbister fue un visionario en tratar de modificar este concepto y sale con esta joyita en el 2022. Lo mismo, Estados Unidos tiene un comportamiento diferente frente a cómo maneja su sistema de salud, pero esto nos puede también pasar a nosotros. Resulta que allá ya desde el aspecto legal se ha empezado a considerar como, por así decirlo, un riesgo que no debe someterse el paciente si no es necesario la transfusión sanguínea. Y empiezan a aparecer demandas pues por parte de los grupos de abogados hacia los médicos cuando realizan una transfusión que es innecesaria, el paciente presenta un riesgo asociado a la transfusión. Entonces, esto es importante porque posiblemente acá todavía no suceda, pero puede suceder. Y realmente es porque digamos que las guías o los consensos que hay referentes hacia cuáles son los límites en los cuales yo debo transfundir un paciente se han modificado a lo largo del tiempo muy poco. Se siguen conservando los límites que se hicieron por allá en Ginebra en 1980. 7 y 10, como un número mágico, 7 y 10. Pero lo que sí ha aparecido es que no hay diferencias entre yo tener conductas liberales o restrictivas en la gran mayoría de los pacientes, exceptuando un grupo de pacientes que son los cardiovasculares, como de pronto una población aparte, pero observamos que no hay diferencias en cuanto a la mortalidad en que yo tenga una conducta restrictiva frente a la transfusión sanguínea, a diferencia de que tenga pues una conducta un poco más liberal frente a esto. Y eso no ha cambiado. Yo les digo, número mágico 10, 7. Esto fue en 1988. Primer consenso que se hizo pues como para definir cuáles iban a ser los límites. Estas son las guías de Task Force de la ASA. Igual, están la misma cifra. Si nos vamos a las guías colombianas, lo mismo, 7 días. Pero acá hay una cosa importante. Esta guía es del 2016, no se ha actualizado. Pero si ustedes ven, acá hay un link, porque esta es una guía adoptada. Se adopta de unos protocolos. Y esa adoptada vienen de dónde? Australia. Entonces, esta guía tiene un enfoque PBM. O sea, legalmente lo que nos rige a nosotros en cuanto al deber ser de la medicina transfusional es una guía con enfoque PBM. Y la recomendación es muy clara. Los servicios de salud deberían establecer un programa multidisciplinario y multimodal de manejo preoperatorio de la transfusión. Esto debería incluir la optimización preoperatoria del volumen intrausetario y del estado de la población, minimización de la pérdida de sangre preoperatoria, incluyendo una meticulosa atención a la hemostasia quirúrgica y la tolerancia a la anemia postoperatoria. ¿Lo hacemos? No, pero es la guía que nos rige. Entonces, ¿por qué no lo hemos implementado de la manera en que queremos? Esto es más como para mostrar de pronto los efectos que ocurren frente
al almacenamiento de los glóbulos rojos durante mucho tiempo. No es una problemática que nosotros tengamos, teniendo en cuenta pues que difícilmente, exceptuando pues los grupos AB, las unidades de glóbulos rojos no se van a almacenar hasta 42 días, pero se ha encontrado pues de que las que se almacenan durante mucho más tiempo pues van a tener un incremento de la mortalidad, sobre todo pues por la composición que cambia el hemocomponente. Y pues eso va a estar relacionado básicamente a un aumento de los riesgos asociados como la falla multiorgánica y el aumento del riesgo de la neumonía. Entonces, ¿qué estamos hasta ahora? Tenemos una alta necesidad de componentes en todos los países, digamos, de vía de desarrollo. No tenemos protocolización. Acá sí opina mucho como qué es lo que yo quiero hacer o cómo pienso yo. No hay un protocolo establecido que nos indique o nos dé una ruta. Tenemos una falsa de percepción en muchos servicios del riesgo asociado a la transfusión. Creemos en mucho o pensamos muchas veces que es una intervención que puede ser inocua. Tenemos un índice de transfusión reserva bajo, que es un problema muy grande en las instituciones. No hay, digamos, en este momento una institución incluso las instituciones que funcionan con muchos protocolos y no han podido, digamos, tener mucho efecto sobre el índice de transfusión reserva. Y pues eso tiene un costo altísimo. Ya vamos a ver un poco sobre eso. Un poco de anemia preoperatoria, no me voy a extender mucho acá pues en aras del tiempo, pero básicamente pues la anemia preoperatoria aumenta la mortalidad de los pacientes. Tiene una dificultad en estos estudios, sobre todo por la alta heterogeneidad, dado que pues se toman grupos poblacionales de todos los escenarios quirúrgicos, pero pues es una muestra considerable que no hace que, digamos que este resultado, a pesar de que es muy heterogéneo, pues lo podemos tomar como de análisis. Casi una muestra, casi 1 millón de pacientes, y básicamente vemos que el tener anemia pues va a incrementar la mortalidad considerablemente. Esto va a ocurrir por diferentes cosas, sobre todo desde enlaces cardiovasculares mayores, falla renal y aumento del riesgo de infecciones. ¿Qué pasa con los pacientes cardíacos? Lo mismo, incrementa la mortalidad cuando están anémicos. Tiene un comportamiento diferente porque sabemos que los pacientes, ya vamos a ver un poco de eso, pero los pacientes cardiovasculares, cuando tienen hemoglobinas mayores de 10, también aumenta su mortalidad considerablemente. Pero ¿por qué les traía este estudio? Es básicamente para mostrarles esta gráfica. Y es que lo más importante es no tener anemia, porque a pesar de que si yo tengo anemia y me transfunden, la mortalidad también va a ser alta. Acá lo observamos, la línea verde son los pacientes que tenían anemia y que los transfundieron. Entonces, lo mejor que uno le puede pasar, pues, es tratar de evitar llegar a la anemia. Obviamente, pues, eso suena muy fácil, parece fácil, no es tan fácil, pero tampoco es que se hace mucho antes de, para evitar llegar allá. Básicamente nos va a incrementar también otros desenlaces importantes que van a tener repercusión no solamente clínica, sino también a nivel de costos de la institución, como es un aumento de la admisión a UCI, requerimiento de ventilación mecánica invasiva, utilización de soporte, invasiones, y pues esto con los riesgos que conlleva. Y en este mismo escenario también, pues los pacientes que peor se van a ver o que se van a ver más afectados son aquellos que tienen anemias pues más severas. Y la anemia tiene un espectro grande. Nos vamos a enfocar principalmente en la anemia ferropénica, que sería como el punto central, porque es la más frecuente y la más fácil de intervenir. Y tenemos diferentes, digamos, procesos. Podemos tener procesos donde no tengo anemia, pero ya tengo depresión de las reservas, o tengo una eritropoyesis ineficaz. ¿Qué pasa con esto? Que estos pacientes, por ejemplo, más importante pronto en el escenario preoperatorio, son pacientes que se valoran en la valoración preanestésica, no se les hizo un enfoque adecuado, se van para la casa y a los 4 o 5 meses que llegan a la cirugía, llegan anémicos. Entonces toca, digamos, cambiar un poco el enfoque. Y los pacientes ya como tal anémicos. Y eso ha hecho que se desarrollen pues estrategias como este del grupo de la Sociedad Internacional, básicamente donde se procura que los procedimientos selectivos ningún paciente vaya con anemia, que es algo que nosotros no hemos podido modificar acá. ¿Por qué razón? Porque hay una falsa percepción del riesgo. Yo insisto siempre mucho en eso. Uno va a cirugía, lleva una herniorrafia, el paciente lo operan
lo ingresé con 8,5 hemoglobina, no le hice nada, pues no lo transfundí ni nada en cirugía, el paciente sale bien, pero yo de ahí para allá no sé qué le pasó al paciente. Yo no sé si al año tuvo falla renal, yo no sé si tuvo un desenlace cardiovascular mayor. Entonces, la percepción, ya hablándole específicamente desde el punto de vista de anestesiología, es una falta de percepción de ese riesgo postoperatorio. Y esta iniciativa lo que plantea es que ningún paciente que vaya a un procedimiento electivo debería ir con anemia. Tengo forma de optimizarlo antes de llevar la cirugía. En el caso, pues, digamos, de que no tenga anemia o el paciente no vaya a un procedimiento electivo, sino un procedimiento sensible al tiempo o urgente, tengo otras intervenciones y pues procedería a la cirugía. Y en esto juega un rol muy importante el hierro endovenoso, que sería básicamente, acá en Colombia principalmente se utilizan dos, uno es el sucrosa, que es el Venofer, que tiene sus limitaciones, sobre todo pues por la máxima dosis que se soporta durante la semana, va a requerir varias infusiones. Y pues lo mejor sería siempre contar con carboximaltosa, que nos permite hacer infusiones de 1.000 miligramos por semana, lo cual pues va a tener un impacto. Vamos a ver que no se necesita tampoco mucho tiempo. Básicamente lo calculo con la fórmula Ganzoni y pues me da límite. La mayoría de pacientes, a menos de que su peso sea muy bajo, van a ocupar 1 gramo de hierro carboximaltosa. Y estas son cosas que yo puedo hacer. Nosotros las hacemos como grupo acá. Pacientes que de pronto van a un procedimiento sensible al tiempo. Tenemos un caso, un paciente que iba para una nefrectomía de un tumor gigantísimo renal que comprometía el colon y parte, pues, digamos, del sistema gastrointestinal, alto riesgo de sangrado, hemoglobina al ingreso de 6,9 y testigo de Jehová. Entonces, ¿qué hicimos? Le dijimos al cirujano, pues este paciente obviamente hay que operarlo porque tiene una enfermedad que sí o sí necesita manejo quirúrgico. Pero denos 10 días, 10, 15 días. Nos dio 10, 15 días, le colocamos eritropoyetina, le colocamos hierro, le optimizamos la hemoglobina hasta 10 con esas intervenciones en 15 días y lo llevamos a cirugía con el CellSaver. ¿Sí? Entonces, es como un ejemplo de lo que se podría hacer dentro de los manejos de PBM. Y el mensaje con esto es que si bien, digamos, yo con 7 días, 10 días antes una infusión de carboximaltosa puedo tener en la mente de que no le va a hacer nada, porque el beneficio máximo claramente está sobre los 30 a 25 días, si sirve. Yo puedo tener optimización de casi 2 gramos de hemoglobina en algunos pacientes solamente con la inyección de carboximaltosa. Entonces, es una estrategia que debería implementarse y nosotros hemos hecho mucho eco acá sobre la importancia de que se empiece a tener de manera rutinaria en estos pacientes que se identifican como anémicos, sobre todo en los servicios, digamos, de hospitalización o de cuidado pues preoperatorio. Y pues sirve, sin duda alguna, es una estrategia que sirve y va a mejorar los desenlaces en el paciente. En este caso, por ejemplo, mejoró el desenlace en pacientes que se le colocaba carboximaltosa por lo menos 14 días antes de la cirugía. La eritropoyetina también es una intervención pues, importante. Acá la mayor limitación que hemos tenido en el hospital ha sido frente a conseguir la presentación que necesitamos. La recomendación son dosis entre 30.000 y 40 unidades que pueden ser repetidas pues, semanalmente. Y que, como cosa importante, los estudios siempre han mostrado que la eritropoyetina sirve y le va muy bien a los pacientes siempre y cuando vaya acompañada de hierro endovenoso. Entonces, la mejor estrategia, digamos, sobre todo para cirugías, un ejemplo bueno sería cirugía oncológica, es colocarles la eritropoyetina junto con hierro endovenoso por lo menos 15 días. Pero ¿de dónde parte todo? Parte del preoperatorio, ¿sí? Estas estrategias no sirven si yo no tengo un centro integrador. Y este estudio nos muestra un poco de esto. Es un estudio con una muestra realmente muy pequeña de pacientes que iban a cirugía ginecológica y ortopédica mayor y se ingresaban a un servicio que se llama clínica anemia. Ellos le colocaron así. Clínica anemia básicamente eran pacientes que llegan a cirugía con hemoglobina menor de 12.
los ingresaban al proceso, apenas ingresaban, les solicitan estos estudios, y una vez se solicitan estos estudios, los pacientes pasaban una cosa que llamaban sistema de gestión. El sistema de gestión básicamente, ¿qué era? Que al paciente no le tocaba volver a la consulta a llevar los estudios, sino que se comunicaban con él vía telefónica, le envían los estudios al doctor y el doctor mandaba la terapia, recibían la terapia en su casa y ya se hacía, pues, digamos, la terapia con hierro oral, o si se requería la infusión, pues, de hierro endovenoso, asistían, pues, a la institución. Redujo pues, ya en el desenlace quirúrgico, redujo la cantidad de transfusión y redujo también la estancia hospitalaria de manera considerable y la admisión a UCI. Entonces uno puede pensar como, bueno, listo, pero es que eso es caro. Yo crear una clínica anemia es costoso. Pues este otro grupo nos mostró que no es tan costoso. Se necesita es únicamente como voluntad. Y básicamente este grupo ya tiene unos resultados un poco más recientes, donde han encontrado que simplemente con esta estructura, que comprende un anestesiólogo líder, un residente de anestesia, 8 enfermeras y un auxiliar de enfermería, tienen un sistema de manejo de clínica anemia donde pueden captar casi 40 pacientes por semana que van a procedimientos quirúrgicos y se optimizan, pues, con el tiempo necesario para sus procedimientos. Y tienen un algoritmo sencillo, que es una hoja de ruta, que es lo que todos deberíamos tener para tener, digamos, consecuencia con las intervenciones, partiendo pues desde que los pacientes tengan anemia y puedan solicitar unos estudios básicos como sería la ferritina. En el intraoperatorio no nos vamos a detener mucho, pues, porque es más acá, pero básicamente tenemos todas estas intervenciones que podemos implementar. El mensaje con esto es que esto existe, hay que aprenderlo a usar y no se hace siempre. Entonces, no es posible que un paciente vaya a una cirugía con hemoglobina de 8, que usted sabe que va a sangrar 2000, 3000 cc y no le coloquen el cell saver porque no sabe usarlo. Eso no puede pasar. O no es posible que, si usted sabe que el paciente no tiene pérdidas permisibles, pues en ese caso no haga una reanimación hemostática. Tampoco es posible que uno pueda tener, digamos, la posibilidad de intervenir ese paciente antes para evitarle ese riesgo. ¿Sí? El punto no es caer en el error de pensar de que, no, es que él ya estaba malito, iba a ir mal, se iba a complicar. No, el punto es que yo puedo hacer algunas cosas que pueden mejorar el desenlace del paciente. Y están todas estas cosas, manejo de todos los medicamentos anticoagulantes, prevención de la hipotermia. Una cosa tan básica, los pacientes hacen cirugía y no tienen un calentador. Y están en cirugía 8 o 9 horas y sin un calentador. ¿Cómo puede eso afectar la coagulación? Bastante. Técnicas de ahorro sanguíneo, ya hablamos, acá tenemos un cell saver, en algunos procedimientos, no en todos, se podría hacer otras técnicas como sería la hemodilución normovolémica, la técnica anestésica. Hay algunos procedimientos, sobre todo cirugía maxilofacial, ¿cierto? Cirugía maxilofacial, se ha encontrado que, por ejemplo, realizar técnicas con anestesia total intravenosa le reduce el sangrado a los pacientes. La desmopresina, pues sobre todo es más para el escenario de cirugía cardiovascular. Antifirinolíticos, no hay duda alguna de que el ácido tranexámico es una gran estrategia mientras se sepa utilizar de manera adecuada y en el contexto adecuado, pero los estudios recientes básicamente avalan su uso para todo tipo de cirugías, incluyendo, pues, digamos, el escenario también médico. La hipotensión permisiva siempre y cuando sea posible y la utilidad de pruebas viscoelásticas para realizar un manejo o un abordaje de la coagulación, pues, un poco más guiados. Ya tenemos también acá pruebas viscoelásticas. Incluso hay recientemente unos estudios en unidad de pruebas donde se empieza a recomendar de manera rutinaria la utilización de pruebas viscoelásticas dentro de los protocolos. Entonces, pues estoy buscando bueno, ¿y qué hay precuidado crítico específicamente? Pues la verdad, me llevé una sorpresa porque no hay mucho. Es muy limitado y la razón que ellos dan de que sea tan limitado es porque la mayoría de pacientes, cuando llegan a la unidad, llegan en un estado tal de que casi que es necesario la transfusión. Entonces, la primera intervención pues siempre va a ser transfundir al paciente. Y parte de esto es que como no hay posibilidad de hacer más cosas antes entonces la evidencia es muy limitada.
De lo poco que hay, ha mostrado que no tiene efecto sobre los pacientes de cuidado crítico. Entonces, pues vemos que, por ejemplo, la transfusión no va a tener cierta relevancia frente a la mortalidad de los pacientes críticos, con una evidencia muy limitada. También no se sabe mucho si puede incrementar el riesgo de neumonía asociada al ventilador, el riesgo de lesión renal aguda, de lesión pulmonar. Entonces, tenemos como una limitación frente a la evidencia que se ha construido en relación con el PBM. Pero este consenso, pues digamos que hace una salvedad, que es lo que me parece importante, y es que sí debemos ser restrictivos en los procesos de transfusión. Y lo primero que debemos tener como principio es no debemos guiar las transfusiones sanguíneas por valores de hemoglobina. Yo he visto pacientes con hemoglobina de 4, 5 y normal. Su cuerpo se ha adecuado a vivir con ese nivel de hemoglobina y posiblemente si me da el tiempo de hacer otras intervenciones, pues puedo optimizarlo un poco más sin llegar a la transfusión. Si requiere, la indicación no es transfundir unidad tras unidad, sino transfundir una unidad, valorar el paciente, mirar cómo, si compensó lo que hemodinámicamente me estaba indicando la transfusión y decidir si transfundo una nueva unidad o puedo parar ahí. ¿Cómo nos podemos guiar? Esto es lo más triste. El consenso sigue en lo mismo. 7, 10. ¿Sí? Si está por debajo de 7, probablemente está apropiada la transfusión, transfúndalo porque la mortalidad va a aumentar considerablemente y no lo transfunda. Entre 7 y 9, la zona gris de siempre, no se ha demostrado pues impacto como en la mortalidad, es una decisión como totalmente individual frente al estado, digamos, hemodinámico del paciente, si ese grado de anemia está, pues, digamos, generando compromiso, y por encima de 9, la mayoría de casos no se va a requerir, exceptuando los pacientes cardiovasculares. Los pacientes cardiovasculares tienen, que son los del lado derecho de la pantalla, pues vemos que tienen un umbral un poco más alto, partiendo de una hemoglobina de 8. La zona gris de 8 a 10, que en realidad los estudios no han mostrado si tienen beneficio o empeoran, pero lo que sí se sabe es que por encima de 10 les incrementa su mortalidad. Y básicamente, pues digamos que hay algunos estudios como este que fue publicado hace muchísimos años, como en el 2002, donde se empezó a mostrar pues, de que las transfusiones innecesarias en los pacientes de cuidado crítico pues aumentaban la mortalidad. Pero, como les digo, muy difícil crear evidencia frente a este tema pues en una unidad que en la gran mayoría de casos está justificada la transfusión, lo cual hace pues que digamos que lo que más tenemos como evidencia es estudios observacionales con metodología deficiente. No hay ningún estudio en cuidado crítico que tenga una metodología, pues, digamos, óptima como para tomarlo como una recomendación y es la razón por la cual tampoco las guías se han logrado modificar. Esto es básicamente para mostrarles ese efecto que tiene sobre la mortalidad en los pacientes cardiovasculares. Pues acá tenemos una unidad de pacientes, de una unidad cardiovascular, debe ser relevante. Vemos que los pacientes que se transfunden por encima de 10 van a aumentar también su mortalidad. Entonces, un punto óptimo en estos pacientes sería posiblemente entre 8 y 9. Y Europa básicamente maneja estos mismos rangos. ¿Qué ha cambiado? Bueno, al ser un poco más restrictivos, nos hemos movido de 10 a 9 y posiblemente los pacientes por encima de 9 no vayan a requerir transfusión en la mayoría de casos. Habrá un caso aislado que lo requiera, pues por compromiso de movimiento. Intervenciones adicionales, lo mismo, es incierto. Nosotros, acá como grupo, de manera, podríamos decirlo, empírico, pues hemos optado, como en algunos pacientes que les hacemos seguimiento postoperatorio, de realizar las intervenciones que hacemos en el preoperatorio. Entonces les colocamos eritropoyetina y les colocamos hierro endovenoso. Y pues hemos visto que si tiene algún efecto, digamos, en los desenlaces pues a largo plazo. No hemos hecho formalmente un estudio, estamos en plan de fortalecer un poco más como lo que es seguimiento postoperatorio porque nos hemos estado concentrando principalmente en lo que es optimización preoperatoria. Pero hasta el momento, digamos, la evidencia no avala la utilización de estas medidas como coadyuvantes en la unidad de cuidados intensivos porque no ha tenido pues impacto en los desenlaces. Entonces, pues, me ha intentado y pues ha estado como ahí como cerquita.
sobre todo pues en los pacientes de población mixta que ya entraban a elevar la heterogeneidad, una heterogeneidad aceptable frente a esto. Pero pues el principio de esto es que si bien este proceso avanza de manera lenta, pues la idea es que todos podamos contribuir en crear la evidencia necesaria para que estas intervenciones pues puedan, digamos, implementarse en el futuro. Esto no me va a detener mucho, pero pues los antifibrinolyíticos son útiles también en el escenario pues, del paciente que ingresa a la unidad de cuidado crítico dentro del tiempo pues, para su utilización y pues es una estrategia que igual comprende el PBM. ¿Cuál es la vaina? Que los pacientes, muchos pacientes se les está dando egreso no solamente de la unidad de cuidados intensivos, sino de la institución hospitalaria y se les da egreso todavía con anemia. Y muchos van con anemia severa. Entonces, eh, la pregunta ahí es, ya salimos del escenario crítico, ¿cierto? O sea, yo ya entregué al paciente, no sé, le doy egreso seguro. Ya de paciente que se va con hemoglobina de 8, ¿le hago alguna intervención para esa anemia a futuro? ¿Va con alguna terapia para su casa relacionada a la anemia? La respuesta es que yo creo que no, en la mayoría de casos. Y lo mismo en las salas de hospitalización. El paciente tiene hemoglobina de 7,5, está normal, ya resolvió su problema, le va a dar egreso. Ese paciente se va con alguna intervención, con algún seguimiento frente a su anemia. Posiblemente no. ¿Eso impacta en los desenlaces? Es difícil saberlo porque son pacientes que se pierden. Yo no sé si ese paciente duró anémico mucho tiempo. Pues este grupo hizo esto y básicamente lo que encontró es que gran proporción de los pacientes, una vez tienen egreso hospitalario, continúan anémicos incluso hasta un año después de haberse dado el egreso. Entonces esto nos lleva pues un poco como a hacer esa reflexión también de que si bien no podemos hacer intervenciones que no están avaladas por la evidencia en este momento dentro de la unidad de cuidados intensivos, sí podemos cumplir un rol también en el seguimiento postoperatorio de estos pacientes, sobre todo porque no están exentos de que tengan un evento que nuevamente los haga ingresar al hospital, ¿no? Pues esto es una política que ha intentado implementar varios grupos eh, y es básicamente pues empezar a cambiar como esa, esa forma de pensar frente a que yo no puedo hacer intervención por los pacientes en el consultorio, pues es lo que está esta opción. Este grupo que básicamente nos habla de la transfusión restrictiva, pero las recomendaciones de manejo farmacológico de estrategias coadyuvantes no están, digamos, presentes en ninguna guía. Y esto nos hace tratar de pensar de que podemos realizarlo. Nos proponen este algoritmo, que básicamente es los pacientes que tengan, pues, anemia postoperatoria, yo podría considerar la infusión de hierro intravenoso de manera segura, siempre y cuando pues, no tenga contraindicaciones, o si tiene una anemia severa y esto genera síntomas, podría considerar la transfusión de glóbulos rojos. ¿Cómo se puede lograr esto? Esto necesita una red grandísima que va desde el conocimiento, lo que estamos haciendo acá, conocer un poco la estrategia, compromiso de todas las especialidades. Esto posiblemente es lo más difícil porque mientras no haya una protocolización de esto, pues todo el mundo va a seguir haciendo como lo que le parece. Entonces, sigue pasando los escenarios que le digo. Entonces, cirugía de cadera y no mira la hemoglobina, el paciente tiene hemoglobina de 15 y fue reservado con 2 unidades. Eso frecuente. Liderazgo, debe haber alguien que coordine este programa, una extensión como tal hospitalaria que únicamente se concentre en este programa y esto debe tener un apoyo tanto de la institución como pues de las regionales y las sociedades médicas. Es un proceso que implica un seguimiento. Esto es un proyecto muy elegante que hicieron en España, que es el MAPIEM, que básicamente hacen una matriz de seguimiento donde evalúan todas las cosas importantes que deben tener presentes para saber si se están cumpliendo las metas planteadas por el programa. Entonces pues hay algunas cosas que, por ejemplo, digamos, organización, entonces apenas están iniciando, no van muy bien. Pero, por ejemplo, en los pacientes anémicos tratados, pues lo están haciendo excelente porque mejoró su matriz de seguimiento.
Esto, digamos, es un protocolo, o bueno, es un sistema que ese grupo, el grupo de Basora y Colomina, lo regala. O sea, uno manda la solicitud como institución y ellos le regalan la matriz y le hacen seguimiento. Lo único que piden es que usted pues entregue los datos pues reales, o sea, que entregue los datos que ellos necesitan para el análisis. Y pues eso permite, digamos, calcular varias cosas, la tasa de transfusión, el índice de transfusión, la mortalidad hospitalaria, complicaciones, estancia hospitalaria y readmisiones a 30 días. Australia fue un caso de éxito. Desde que se implementó el programa en Australia, se logró reducir casi 7 puntos porcentuales la prevalencia de anemia preoperatoria. Se cambió el pensamiento del límite en el cual se debe transfundir, a pesar de que las guías siempre recomendaban transfusiones por debajo de hemoglobina de 7. En la realidad, los pacientes transfundían en su gran mayoría con un límite de 7.9 y se logró reducir a 7.3. Se logró cambiar de que no se transfundieran dos unidades como siempre, sino que si se realizara una transfusión única y se revalorara al paciente, se mejoró esto en un 31%. Se redujeron relacionado a esto pues, desenlaces importantes clínicos y se ahorró plata. Tuvo un ahorro casi de 80 a 100 millones de dólares implementar esta estrategia, que es una de las limitaciones en las instituciones. Uno siempre le dicen, ah, pues que eso sale más caro, crear la consulta de clínica de anemia, contratar un especialista para que se encargue de esto, el coordinador del proyecto, que lleguen los insumos que necesito, la eritropoyetina, el hierro carboximaltosa, sale más costoso que lo que yo voy a ahorrar. Pues la realidad es que no. Entonces, pues, el análisis de casos es indispensable, es un trabajo que nos compete totalmente a todos, todas las especialidades pueden ser transversales en este proceso y esto pues debemos manejarlo en todos los escenarios, desde los que están en el enfoque preoperatorio, en el intraoperatorio y también los que van a estar presentes en el postoperatorio. La realidad es que todos hemos implementado alguna de estas estrategias. Alguno ha usado en algún momento ácido tranexámico, otro no sé, pues ha tenido la oportunidad de usar el cell saver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hace falta? Nos falta sistematización, que todos nos coloquemos de acuerdo en realizar las mismas intervenciones y de esta manera podamos hacer intervenciones un poco más eficaces. Y de esta manera también a generar la validación necesaria para los diferentes escenarios, específicamente en el caso pues, que nos compete hoy en cuidado intensivo, fortalecer lo que podamos hacer dentro de la unidad y de esta manera poder también contribuir al cuerpo de evidencia necesario para que esto posteriormente sea una recomendación. Cada especialidad va a tener su grado de evidencia. Por ejemplo, pues en este momento PBM tiene muy buena evidencia en lo que es cirugía ortopédica, cirugía urológica y cirugía oncológica. Hay otros escenarios donde apenas está en construcción. Y pues se ahorran millones salvando vidas. Ya vimos que la experiencia de Australia es una experiencia exitosa y logró reducir costos significativos para las instituciones, lo cual es positivo pues para todos. Acá está la bibliografía si alguno quiere de pronto leer un poco más sobre el tema y eso es todo.